El expresidente peruano era investigado en el marco de las indagaciones que se siguen en su contra por presuntamente haber favorecido a la empresa Odebrecht en la licitación del Metro 1 de Lima. Tras meses de investigación judicial por asociarlo a la trama de corrupción de la empresa constructora Odebrecht, Alan García, expresidente de Perú entre los años 1985 a 1992, 2006-2011, se disparó en la cabeza hoy miércoles en su domicilio de Lima al momento de ser detenido por orden de la justicia peruana. Fue trasladado a un centro de salud y falleció horas más tarde. García es investigado por haber favorecido presuntamente a la empresa Odebrecht en la licitación al Metro 1 de Lima, en la capital peruana. La justicia también investigaba los aportes de Odebrecht a la campaña presidencial de García del 2006. Esto habría ocurrido mientras fue presidente de Perú. El fiscal del caso, José Pérez, acusó además a García de haber recibido $100.000 por una conferencia en Brasil, y que el dinero habría salido de un fondo de Odebrecht destinado a pagar sobornos en varios países de América Latina. El Poder Judicial había ordenado ayer martes la detención preliminar por 10 días contra García, así como contra su exsecretario general de Presidencia, Luis Nava, el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, y sus respectivos hijos, José Antonio Nava y Samir Atala. Alan García se disparó en la cabeza tras su detención, y fue internado en un hospital. El Poder Judicial ya había dictado 18 meses de impedimento de salida del país contra García en noviembre del año pasado. Luego de conocer dicha resolución, el exmandatario solicitó asilo diplomático en la Embajada de Uruguay. Finalmente el beneficio le fue rechazado por el gobierno de Tabaré Vázquez en diciembre del 2018. El hecho generó polémica a nivel político en Uruguay y Perú. En ese entonces, García dijo que estaría en su domicilio a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan. La constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado más de $4 millones estadounidenses en coimas a funcionarios del segundo gobierno de García, 2006-2011. Específicamente Odebrecht informó que depositó el dinero en cuentas del secretario de la Presidencia durante el gobierno de Alan García, 2006-2011. Luis Nava, y de su hijo José Antonio Nava, vinculados a la línea 1 del Metro de Lima, adjudicada a esa constructora brasileña. El caso de sobornos que involucra a Odebrecht ha salpicado a los 4 últimos presidentes de Perú. El entonces secretario de García recibió el seudónimo de Chalán, su hijo el de Bandido, y ambos fueron confirmados como tales por la constructora brasileña. De acuerdo con Il Reporteros, José Antonio Nava, gerente de una empresa familiar de transportes que trabajó en los proyectos de Odebrecht en Perú, recibió casi $500,000 entre enero y octubre de 2010, en depósitos autorizados por el entonces gerente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. Alan García dictó una conferencia ante la Federación de Industrias de Sao Paulo, FIESP, en mayo del 2012. Sin embargo, en junio de ese año el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata le ordenó a Marcos de Queiroz Grillo, generador de fondos ilícitos de Odebrecht, que pagara $100 estadounidenses al expresidente por dicho evento, pero que el nombre de la constructora no debería aparecer en la operación. El movimiento de esos fondos también era investigado. Además, hay registro de otros 19 pagos hechos a Nava con dinero de la constructora brasileña, 6 de los cuales estuvieron cargados al proyecto de la carretera interoceánica sur, que se adjudicó a un consorcio encabezado por Odebrecht. El secretario de la Presidencia con Alan García recibió además en sus cuentas bancarias las transferencias por más de $1 millón que hizo Odebrecht al empresario Miguel Atala en 2007, según Il Reporteros. El sector de operaciones estructuradas de la firma brasileña ayudó a Atala, allegado a García y a Nava, a abrir una cuenta en la banca privada de Andorra, PA, en octubre de 2007,
a través del Offshore Marine Investment Incorporated, creado en Panamá. La cuenta sirvió para recibir más de 1,3 millones de dólares depositados entre noviembre de 2007 y febrero de 2008, procedentes de otra empresa offshore, Clientele Services Limited, manejada por Olivio Rodríguez, alias Gigolino, al servicio del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht, indicó el Reporteros. El sector de operaciones estructuradas de la firma brasileña ayudó a Atala, allegada García y a Nava, a abrir una cuenta en la banca privada de Andorra, PA, en octubre de 2007, a través del Offshore Marine Investment Incorporated, creada en Panamá. La cuenta sirvió para recibir más de 1,3 millones de dólares depositados entre noviembre de 2007 y febrero de 2008, procedentes de otra empresa offshore, Clientele Services Limited, manejada por Olivio Rodríguez, alias Gigolino, al servicio del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht, indicó el Reporteros. En esa cuenta, los fondos permanecieron, salvo un retiro pequeño, hasta marzo del 2012, cuando el dinero comenzó a ser retirado mediante transferencias al extranjero hasta octubre de 2013. ¿Qué estaba pasando cuando se disparó el expresidente Alan García? García iba a ser capturado por supuestos delitos de corrupción por caso Odebrecht. Expresidente de Perú Alan García se disparó. El expresidente peruano Alan García se disparó este miércoles en su domicilio de Lima al momento de ser detenido por orden de la justicia peruana por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Se confirmó su muerte pasadas las 10:30 am. Porque la justicia peruana ordenó detener a Alan García. Fuentes médicas consultadas por EFE indicaron que el parte médico inicial con el cual el expresidente fue ingresado en el hospital fue por un traumatismo por arma de fuego en el lado derecho de la cabeza y fue sometido a una intervención quirúrgica. Reporte médico de Alan García. Erasmo Reina, abogado de Alan García, afirmó que el exmandatario tomó la decisión de dispararse, según señaló El Comercio. En medio de una gran confusión, el exmandatario, 1985-1992-2006-2011, fue ingresado en el Hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde fue trasladado por la policía que fue a detenerlo a su casa. Testigos consultados por la televisión peruana indicaron que García entró cubierto por una manta roja. Poco después, el hijo de Alan García ingresó rápidamente en el hospital. El suceso se produjo cuando agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad acudieran a la casa del político, sobre el que pesa desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, para someterlo a una detención provisional por 10 días ordenada por el Poder Judicial. Kuczynski, segundo presidente peruano detenido por caso Odebrecht. El reino de los expresidentes presos o investigados por corrupción. El Comercio indicó que a las 6:25 am, aproximadamente, se apersonó un equipo de la policía con un pedido de allanamiento a su domicilio. Luego el equipo escolta le pide al expresidente que baje porque había una orden de detención en su contra. Añadieron que se comunicó con sus abogados y se escuchó un disparo. Junto a García, también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial bajo el gobierno del líder del partido aprista, y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del expresidente y señalados como sus testaferros. La situación legal de García se complicó después de que el pasado domingo se difundiera que la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la justicia peruana, revelara que Nava, y su hijo José Antonio Nava, recibieron 4 millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la línea 1 del Metro de Lima. Los otros implicados en el caso. El exministro peruano Enrique Cornejo se entregó este miércoles a la justicia tras ser incluido en una orden de detención preliminar durante 10 días que también se dictó contra el expresidente Alan García,
1985, 1992, 2006, 2011. Cornejo acudió a una emisora local y, tras enterarse de que agentes de la policía lo esperaban a las afueras, informó que se iba a entregar sin oponer resistencia. Estoy aquí tranquilo, seguro de decir la verdad y para colaborar con la policía, señaló a periodistas que lo esperaban junto a los agentes. El exministro de Vivienda y Construcción, y de Transportes y Comunicaciones del régimen de García señaló que se presentó ante las autoridades con el ánimo de explicar las acusaciones de presunta corrupción que se le hacen. Soy inocente, enfatizó antes de agregar que es muy lamentable la decisión de García de dispararse un tiro en la cabeza, cuando los agentes policiales iban a detenerlo en su casa. Previamente, Cornejo declaró en la emisora RPP Noticias que se entregaría voluntariamente al Ministerio Público, y que dará toda la información que tiene. Lo lamento, y mi solidaridad con su familia, señaló de manera escueta. Es una decisión personal y me allanaré a los procedimientos que corresponden, señaló. Sostuvo que la Fiscalía lo ha acusado al haber emitido decretos de urgencia, y por considerar que eso podría ser una actuación que podría favorecer determinada situación, pero aseguró que esos dispositivos se hicieron de acuerdo a ley.